Esto es Radio de Supervivencia. Aprende, prepárate y sobrevive. Bienvenido una semana más a Radio de Supervivencia, el podcast en el que tratamos de prepararnos para lo imprevisible. Está conmigo, como todas las semanas, Pini. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Vamos a azuzar un poquito el fuego y vamos a empezar a hablar de lo que nos enrolla, que es un poco el rollo survivalero. Pero, antes de nada, no quiero perder una buenísima costumbre, que era la de iniciar el podcast con un poco de sabiduría popular. En este caso, pertenece a una canción. Nosotros lo hemos hablado hace nada fuera de las ondas y se refiere a cómo defenderse de los osos. Está en inglés y viene a decir if it's brown, lay down, es decir, si es marrón, túmbate en el suelo. If it's black, fight back, si es negro, pues contraataca. If it's white, good night. Y si es blanco, pues buenas noches, que significa que estás perdido. Así que ya lo sabéis, si nos encontramos un oso y es marrón, lo principal, probablemente se trate de un Kodiak o un Grizzly, lo principal es no llamar su atención. Si se trata de un oso negro, como son asustadizos y no son tan grandes ni tan peligrosos, podríamos tratar de, pues eso, asustarlo o incluso pelear por nuestra vida. Eso sí, tened cuidado de no trepar a un árbol, porque los osos negros trepan bien. Y si es un oso blanco, que significa un oso polar, pues estamos arreglados. Sí. No sé si has tenido ocasión de poner en prueba alguno de estos consejos. Es el tipo de consejo que está bien saber, pero es mejor no poner en práctica. Pues fíjate, ahora que lo dices, a modo de anécdota, te puedo contar que cuando estuve viajando por los parques de Estados Unidos hace pues casi 10 años, ya más de 10 años, allí la norma es que si te encuentras con un oso, montes un escándalo muy gordo, ¿vale? Porque el oso se asusta. Donde estábamos, que era en la zona de Yosemite y Sequoia, había osos pardo, brown bears. El último día, antes de volver a los coches, justo cuando ya habíamos abandonado toda esperanza de tener un encuentro con los osos, no había mucha gente, pero vamos, escuchamos un pequeño revuelo y entonces vimos una madre oso con dos cachorros bastante grandes. En ese momento estarían relativamente cerca, a menos de 50 kilómetros, de 50 metros, moviéndose en perpendicular, cruzando el camino. Y éramos los más cercanos a ellos, aunque se empezó a acercar la peña bastante para hacerse fondos billar, cosa que era bastante chunga. Puse en práctica el consejo que te daban de agitar los brazos, hacer aspavientos y ponerte a gritar, y el oso ni me miró, ni paró, ni aceleró, es decir, pasó completamente de toda mi performance, pero yo me puse como un loco, ¡ay, va! En inglés, además. Claro, era un oso de allí. Exacto. No sé que no te fuera a entender. A ver, yo he visto osos en Vancouver, en una reserva natural, y nada, subíamos en unos Hammer y las normas eran muy estrictas. Allí nadie salía de los coches y la verdad es que pues pasaban muy cerca, pero en ningún momento ninguno tuvo la tentación de atacar. Dicho esto... Atacar no atacan, pero sobre todo aquí en España, que ahora ya vamos teniendo una población más importante de osos en la zona de Somiedo, en la zona de la montaña palentina, en Cantabria, son muy, muy asustadizos, salvo que te encuentres en una circunstancia muy rara, como con, pues eso, que tenga cachorros pequeños y la puedes preparar. De hecho, ya lo comentaremos si quieres en otros capítulos, pero bueno, han fallecido bastantes personas haciendo senderismo en la zona, yo creo que de los Dolomitas o Alpes italianos, ¿vale? En Italia, haciendo trekking y haciendo trail running. Yo creo que fue el año pasado, se trincaron a una excursionista los osos, oso pardo, vaya. Pues eso, dicho esto, manteneos lo más alejado posible. Esta canción es solo para casos extremos y yo creo que podemos pasar ya a las secciones habituales de nuestro programa, que esta semana viene cargado porque
vamos a hablar de un tema muy de actualidad y que resulta muy interesante, que es la supervivencia ante una catástrofe aérea. También tendremos, por supuesto, nuestra recomendación en la que trataremos, pues, de una película que seguro que se os viene a la mente a todos cuando hablamos de supervivencia. Y antes de nada, vamos a responder a vuestros comentarios. Como sabéis, Radio Supervivencia está disponible en iVoox, en Apple Podcast, está disponible en Amazon Music y también en YouTube, y nos encanta leer todo lo que nos ponéis. Agradecemos mucho que compartáis este contenido y en la medida de lo posible tratamos de responderos y de contestar, pues, a todos esos comentarios que nos llegan. ¿Qué tienes esta semana? Pues mira, esta semana tengo además un comentario muy chulo porque es una cosa que se suele pasar de largo. No es un... Bueno, te lo voy a decir. Mira, es Budica, que nos comentó a la hora de hacer la mochila de supervivencia y tal y cual. Decía, yo metería también suero fisiológico. Estos polvos en sobre para no deshidratarte son baratos y vienen en cajas con muchas unidades. Aunque en principio pueda parecer una cosa un poco secundaria el tema de meter un suero fisiológico o cualquier de este tipo, creo que en las Sí, bueno, raciones de campaña del ejército se llamaba polvos defatigantes o desfatigantes. hablamos de polvos isotónicos también. Sí, pero aunque ya el polvo isotónico venga más preparado para situaciones de alto rendimiento, etcétera, etcétera, el suero fisiológico de toda la vida, el que nos dan cuando tenemos gastroenteritis, ¿vale? Puede parecer un poco chorrada, pero la verdad es que para lo poco que pesa y en una situación de supervivencia, hay que decir que apenas tiene aporte calórico, ¿vale? El suero fisiológico como tal, pero tiene una carga de electrolitos y de sales minerales que nos va a dar dos cosas fundamentales a la hora de hidratarnos. Primero, la velocidad. Nos va a hidratar mucho más rápidamente. De tal manera que si estamos en una situación complicada en la que nos cuesta mucho trabajo encontrar agua y llegamos a una fuente de agua, dependiendo de la manera en la que lleguemos, vamos a tener mucha mejor absorción con estos polvos que sin ellos. Y después, otra cosa también importante, envueltos en una situación de supervivencia, es que el tomar suero fisiológico con respecto al agua pura también nos va a hacer que retengamos mucho mejor la hidratación, ¿vale? De tal manera que es una manera de optimizar la hidratación a un coste económico muy bajo, porque cuestan 2 duros, y de volumen y peso también muy pequeño. Así que me parece una gran idea de Budica. Recordad que en otras ocasiones hemos hablado de gente que bebía nieve derretida, que carece de esas sales minerales, o incluso la posibilidad de destilar el agua del mar y bueno, pues mediante un sistema de evaporación y después condensación, tener un agua que podemos beber, pero que no nos va a hidratar y que vamos a perder a una mayor velocidad. En esos casos, si tenemos a mano el suelo fisiológico, mucho mejor. Si no lo tenemos, se podría mezclar con un poquito de agua de mar que tiene sal, o se podrían buscar otras vías alternativas para que el agua, digamos, que estuviese enriquecida. Pero sí, me parece un consejo muy bueno y es pues una idea que lanzamos aquí a toda nuestra audiencia. Creo no que ha sé llegado... si quieres contar en esta ocasión o dejarlo para otro momento tu experiencia con los destiladores de agua en la isla. Pues es una experiencia irregular. Digo irregular porque esto es una parte que el programa decidió no sacar, no sé por qué, si para reforzar la sensación de sed que teníamos, pero bueno, a mí es una idea que me atraía mucho y bueno, pues lo que hice fue construir un pequeño sistema de destilado a través de colocar botellas de cristal que encontrábamos en la playa hirviendo en un fuego y bueno, pues el vapor de agua subía a un trozo de tubería que también encontré tirado, que es donde a través de enfriarse simplemente a temperatura ambiente, pues el agua volvía a condensarse y ya era un agua potable sin sal. Puedo decir que este sistema funciona para una persona, pero para un grupo grande es
bueno, muy lento, terriblemente lento. O sea, tú vas viendo cómo caen las gotas una a una y bueno, pues después de unas horas puedes echar un trago, pero ya está. No es un sistema, al menos hecho como yo tenía, con 2 o 3 botellas a la vez como mucho, no es un sistema que vaya en ningún caso a suplantar una fuente de agua dulce como si tuviéramos un río, un pequeño lago, una charca o lo que fuese. Y aparte de eso, bueno, pues después decir que hay distintas maneras de hacerlo, que requiere trabajar con los materiales que tengamos a mano, que nunca va a ser un alambique, pero sí se puede utilizar, si no encontramos este tubo de goma que encontré yo, que vete tú a saber de dónde era, simplemente se podía hacer haciendo un agujero en otra botella de plástico y utilizar esa botella como enfriador. Este es un sistema, bueno, pues que conviene saber, es muy sencillo de hacer y sobre todo que es pasivo. Tú una vez que cargas las botellas las puedes dejar allí y te puedes dedicar a otra cosa, lo cual pues también está bastante bien porque te libera para hacer otras tareas. Y en cuanto al agua, pues bueno, agua dulce en determinadas situaciones es un tesoro. Así que muy bien. Como hemos dicho antes, mezclar pues con un taponcito de agua de mar para que tenga también un poco de sal y demás. Y entonces, pues nada, el agua destilada nos puede servir. Hay otras maneras de buscar la destilación. No sé si recordáis esta gente que pone plásticos sobre un agujero en la tierra o que busca la condensación del rocío guardando en bolsas estancas pues ramas de un árbol. En fin, todos estos sistemas están bien y en todos los sistemas encuentro el mismo fallo y es que nos va a dar una cantidad de agua muy, muy limitada. Bueno, pero para salir del paso, y creo que es suficiente. Sobre todo, como bien dices, si es para una sola persona, es un método fácil o relativamente fácil de hacer, pasivo y fíjate, se me viene a la cabeza que las balsas salvavidas, las modernas, traen un sistema hinchable para destilar agua de mar. No lo he comprobado, o sea, no lo he probado, pero dicen que funciona muy bien. Quiero decir, claro, también se supone que en el mar tienes unas condiciones óptimas de, en principio, calor, porque vas a pasar mucho calor si es que hace sol, al ser un aparato preparado para ello y hecho de plástico, creo que debe ser bastante frágil, en el sentido que es fácil que se te pinche y te mueras de sed. Pero bueno, parece ser que funciona bien. Bueno, la cuestión es esa, tú tratas de acelerar la evaporación con temperatura y, bueno, en el caso del sol no sé si era vaporización el término científico porque venía desde arriba la temperatura, pero la cuestión es que, claro, el sol también va a degradar los materiales que tengamos, pues si son de plástico hinchable ni te cuento. Pero, bueno, se trata de sobrevivir. A eso hemos venido, para eso es este podcast, por eso nos estáis escuchando. No sé si es momento ya de pasar a nuestro tema de hoy, un tema que hemos sacado, ya lo sabréis, por una noticia que, bueno, pues que se ha escuchado en los medios y que ahora comentaremos, pero que es un tema que seguro que llama mucho la atención y donde no sé hasta qué punto nuestra manera de comportarnos puede marcar la diferencia, que es sobrevivir en un accidente aéreo. Si pues, quieres introducir sí, vamos a introducirlo, pero vamos, te voy anticipando que bastante más de lo que pueda parecer en un principio, ¿vale? Aunque en principio parezca que cuando te montas en un avión eres un cordero y el destino que sufra el avión va a ser el tuyo, vamos a dar unos truquitos que al menos, de forma estadística parece ser que funcionan. Bueno, nos ponemos en situación. Sí, dime. Teniendo en cuenta nuestros anteriores programas, doy por hecho que tú lo harás en cómo sobrevivir en primera clase y yo haré un cómo sobrevivir en turista. Pero vamos con el caso real porque es llamativo y es muy reciente. Sí, un Airbus 330, ¿no? Con destino a Gatwick.
despega y a los 2 minutos tiene una... Bueno, yo creo que prácticamente desde el principio el piloto llama a torre y les dice que tiene pérdida de potencia, que no tiene potencia suficiente y que no tiene sustentación. Todos sabemos que los aviones vuelan por sustentación. Si no hay potencia suficiente, pues adiós muy buenas. Normalmente en los despegues hemos visto muchos vídeos en los que al hacer un viraje para ya embocarte a tu rumbo tienes una pérdida y entonces ahí caes. Pero este vídeo que se vio, la verdad es que el avión era como un poco extraño porque el avión parecía que estaba en rumbo y que iba bien. Hace un control de actitud en el último momento, subiendo el morro, intentando levantar, pero cae con tan mala suerte que encima fue a darse. Bueno, en la India puedes imaginar que cualquier zona hiperpoblada, en este caso era un edificio, y se empotra. De todos los pasajeros solo sobrevive uno, ¿vale? Hay que decir... Hablamos de una noticia que se produce alrededor del 20 de junio de este mismo año y el avión, pues como ya se ha adelantado un poco, pertenece a Air India y bueno, pues estuvo en todos los periódicos, podéis buscar la noticia si queréis más detalles, pero aquí lo curioso está en la supervivencia de una sola persona de todos los que vuelan en el avión. Cuéntanos esa casualidad. Bueno, pues casualidad poca. Esta persona sobrevive y lo que cuenta es que en contra de lo que pueda parecer, que cae el avión, explota y adiós todo el mundo, lo relata de una manera que después cuando te pones a investigar este tipo de accidentes de aviación, te das cuenta de que sucede bastante más, de una forma más fácil de lo que pueda parecer en un principio. Este señor se encuentra en el asiento A11, que luego veremos que tiene unas particularidades ese asiento, y se da cuenta que se han pegado el piñazo, que está consciente, que está muriendo gente a su alrededor, pero ve la posibilidad de salir del avión. O sea, tan sencillo como eso. Se quita el cinturón de seguridad, sale por una de las salidas de emergencia y asunto solucionado. Y se salva como por un paseo por el parque. Es increíble, pero el tío lo relata con esa frialdad, diciendo que no le resultó muy complicado salir del avión. No sé si exactamente llegó a abrir él las salidas de emergencia, yo creo que no, que se encontró con un agujero abierto y lo único que tuvo que hacer es quitarse el cinturón y embocar a la salida y salir. Sí que relata que vio a gente fallecer a su alrededor y que no pudo hacer nada por salvarlos, pero sí que salvó su pellejo. O sea que se ven las fotos del accidente en que se ve el fuselaje del avión como prácticamente se ha partido justo antes de esta fila número 11 en la que está el pasajero. Y luego, antes de nada, quiero volver atrás unos momentos sobre lo que has dicho, que nadie nos malinterprete. No es en absoluto frecuente que haya un accidente de aviación. Si comparamos porcentualmente el número de vuelos que se dan a diario con el número de vuelos siniestrados, es muy bajo. Es un medio de transporte bastante seguro. La cuestión es qué tenemos que hacer cuando nos encontramos en un avión con problemas. 2 datos al respecto. Ahora, según estamos hablando tú y yo, hay aproximadamente 1 millón de personas en el aire, ¿vale? Esto se dice pronto, pero fíjate a los niveles de movimiento que hemos llegado. Y después, si tú te montas en un avión, tienes una posibilidad entre 60 millones, ¿vale?, de pegarte un talegazo. O sea que te quiero decir que es una posibilidad remotísima. Dicho esto, hay que tener en cuenta varias cosas de forma estadística, ¿vale? Vamos a hablar de estadística porque la casuística es muy compleja en este tema de los accidentes de aviación. Siempre que se da un accidente de aviación, hemos escuchado a los expertos decir que
se tiene que dar una concatenación de desgracias tremenda. Fallo técnico, fallo humano, mala suerte y normalmente combinados para que sucedan estas cosas. Los aviones, y sobre todo ya los más modernos, están diseñados con una serie de mejoras tremendas. Para empezar, están diseñados para que la parte del fuselaje que antes rompa sea la de las alas, porque como sabemos, el combustible, que suele ser queroseno, que es un combustible altísimamente inflamable, va en las alas. De tal manera que si las alas rompen manteniendo la cabina intacta, tenemos bastantes posibilidades, entre otras cosas porque se supone que la pericia del piloto o el piloto automático nos va a poner en superficie de una manera más o menos controlada y tenemos más posibilidades de evitar una explosión que suele ser de forma secundaria, por lo que he estado leyendo, pero la causa fundamental de muerte, ¿vale? Hay ejemplos, como por ejemplo hubo hace 1 año y medio, 2 años, un accidente también muy bien documentado, creo que en Canadá, donde las alas se fueron a freír puñetas y el fuselaje aguantó toda la cabina y llegaron a detenerse boca abajo, ¿vale? Salvaron la vida a todos los pasajeros. O sea que, de tal manera que también otro dato a tener muy en cuenta, para que la gente lo tenga en cuenta, es que en el 95% de los accidentes de aviación hay supervivientes, ¿vale? Claro, esto es un dato un poco cabrón, porque en este accidente ha habido supervivientes, pero claro, uno de, en fin, ¿vale? Entonces, no es tampoco justo decir eso, pero bueno. Vamos a empezar a, yo creo que primero a dividir el tipo de accidente y después en qué momento podemos actuar y en qué momento no podemos actuar. Es cierto que esto depende mucho del avión, no es lo mismo un Airbus A380, que es un avión enorme, o un Boeing 747-400, que es, pues será el avión los aviones de pasajeros más grandes que ahora están sobrevolándonos, que una avioneta pequeña. Si esto ocurre a una altitud muy elevada e implica, como tú has dicho, una explosión del combustible y demás, pues lamentablemente no habrá supervivientes. Exacto. Pero si el accidente se produce durante el despegue o el aterrizaje, que es lo más probable, o bien el piloto tiene la posibilidad de hacer un descenso controlado, un aterrizaje de emergencia o, en fin, al menos perder velocidad y perder energía que después repercuta sobre todos los pasajeros, pues las posibilidades de salvar el pellejo son muchas. No sé si has volado alguna vez en un avión en que saltasen, por ejemplo, las mascarillas, si hay un problema con la presurización de la cabina o algo así. No, ¿tú sí has tenido experiencias en ese sentido? Yo he tenido solo turbulencias muy fuertes, hasta el punto de que los pasajeros que no llevaban el cinturón saltaron del asiento y se pegaron un leñazo y hubo que hacerles, vamos a decir, una atención médica mínima, chichones, pequeñas heridas y demás. Pero si han saltado, no, nunca me han saltado las mascarillas, lo cual está bien. Si saltasen, bueno, pues ya sabéis, aquí no hay más método que seguir las instrucciones de la tripulación, ponerte primero tu propia mascarilla, después ayudar a quienes tengas cerca a ponerse la mascarilla, tratar de mantener la calma, una respiración relajada, es simplemente para que, bueno, pues tengas tu nivel de oxígeno correcto según respiras, no hacen más las mascarillas, y mantenerte en tu sitio pues con el cinturón puesto. Claro, hay que tener en cuenta una cosa, y es que normalmente en una pérdida de presión el piloto va a descender a toda leche, de tal manera que vas a estar muy poco tiempo en una situación complicada. Está claro, es obvio y lo hemos escuchado muchas veces, porque primero tienes que ponerte tú la mascarilla para después ayudar, aunque sea a tus hijos, a ponérsela. Y es que de nada sirve que pierdas el conocimiento y que tu hijo se quede sin mascarilla y tú también. De tal manera que lo importante es
primero asegurarte tú y después ya prestar atención. No obstante, hay que tener en cuenta que la mayor parte de los accidentes, y vamos a centrarnos, si te parece, un poco más en aviones de pasajeros, que es lo que la gente más utiliza en su día a día, la mayor parte, la gran mayoría de los accidentes sucede en los 3 minutos posteriores al despegue o bien en los 8 minutos anteriores al aterrizaje, ¿vale? ¿Esto por qué es? Bien, porque los motores normalmente fallan cuando se despega, que es cuando más se les exige, ¿vale? Una vez que ya estamos arriba, si tenemos una falla de motores, salvo que tengamos la mala suerte de que fallen más de un motor, más de 2 motores, porque encima los aviones están diseñados de tal manera que salen redundantes en potencia, tenemos la ventaja de que aún así podemos efectuar un descenso controlado y aterrizar sin problemas, ¿vale? Entonces, vamos primero a dar una especie de consejos de situación dentro del avión. ¿Por qué? Porque en este caso se ha dado la circunstancia de que al ser el único superviviente, el del asiento A11, en los subsiguientes vuelos en la India hemos visto vídeos de gente que se peleaba físicamente por el asiento A11 pensando que era el asiento más seguro de la cabina. Para más INRI... No, bueno, simplemente recalcar que esto significa fila 11, asiento A, que es la ventanilla, pero al lado, en este caso, de una salida de emergencia. Correcto. Se da la circunstancia, además, que es la segunda vez que sucede que un pasajero de la fila A del asiento A11 es el único en salvarse en un accidente de avión. De tal manera que se ha creado una especie de leyenda alrededor de este asiento que en principio nada tiene que ver con la realidad que nos ha dicho la estadística. Normalmente se lleva haciendo una estadística seria de accidentes de aviación civil desde 1971, ¿vale? Ha habido, por desgracia, bastantes accidentes. España ya sabemos que tiene el infausto récord de ser el peor accidente de aviación civil, con el choque en los rodeos. Pero hay que tener en cuenta una cosa, y es que la parte trasera del avión, es decir, de las alas a la cola, es estadísticamente un 40%, que es una barbaridad, un 40% más seguro, con unos índices de supervivencia mayores que el resto de la cabina. Por contra, la parte menos segura es la parte delantera, donde, gracias a la justicia social, está primera clase y la business. Es decir, la primera clase es la clase menos segura de los aviones. Por contra, aunque este asiento también estaba en ventanilla, es muchísimo más seguro el pasillo que la ventana, ¿vale? ¿Por qué? Pues la verdad es que no lo sé, porque en principio, si se da esta circunstancia, que el fuselaje se abra y pueda salir bien, pues debería ser ventana, pero no, es el pasillo, es mucho más seguro, ¿vale? De tal manera que tenemos... Hay que tener en cuenta que si hay un impacto de un objeto ajeno, un objeto externo al avión, que atravesara el fuselaje, evidentemente el que está en pasillo está más protegido simplemente porque está a 2 metros de distancia del lugar del impacto. Si en este caso, como hemos dicho, fue un edificio, pero podía haber sido cualquier cosa, si entra y se lleva por delante una fila, pues se va a llevar evidentemente a la fila que está más en el exterior. Así es. Entonces, tú fíjate que en contra de lo que pueda parecer, dentro de la zona segura, que digamos que son de la parte de atrás los del pasillo, todavía podemos mejorar un poco más la seguridad acercándonos lo más posible a las salidas de emergencia, ¿vale? Entonces, estadísticamente, esas serían las situaciones más seguras del avión. Después... Bien, supongamos que ocurre el siniestro. Vamos a repasar los procedimientos de emergencia en el avión, lo que te dicen y por qué te lo dicen.
Hay una cosa que ya hemos mencionado que son las salidas de emergencia y siempre te recomiendan que reconozcas cuál es tu salida de emergencia más cercana, porque un error muy común es entrar en pánico y salir hacia la salida de emergencia que tengamos delante. Pero es posible que tengamos una salida de emergencia simplemente en el asiento de atrás y la gente pues no es consciente de ello, casi por una cuestión lógica. Estás nervioso, ha pasado algo y entonces no te acuerdas de que tienes una salida de emergencia a 1 metro de distancia y prefieres hacer una cola e ir delante de toda la gente que tendría que salir por la que está delante. Esto parece una tontería, lo recuerdan en todos los vuelos, o al menos antes lo recordaban. Ahora cada vez se hacen menos revisiones de los procedimientos de emergencia, pero bueno, es un primer consejo muy básico. Después, ante el impacto, dime. No solo eso, sino que una recomendación que es tremendamente efectiva con respecto a las salidas de emergencia es que, aparte de memorizar cuál es tu salida de emergencia, cuentes el número de asientos que te separan de tu salida de emergencia, porque existe una alta probabilidad que si te vas a dirigir hacia ella, lo hagas a ciegas, ¿vale? Normalmente, y lo vamos a ver un poco más adelante, si el impacto del avión produce el incendio de los motores, la deflagración del combustible y la cabina se llena de humo en menos de 20 segundos. En 30 segundos, 20 segundos está la cabina completamente llena de humo. Esto hace, primero, un ambiente irrespirable de unos gases muy tóxicos, porque encima el queroseno es fatal, y la pérdida completa de visibilidad. Hemos visto que... Te iba a decir, hay unos pilotos, en este caso no pilotos de los que dirigen el avión, sino luces en el suelo, que nos suelen indicar por dónde va el pasillo y dónde están las salidas de emergencia. ¿Por qué? Porque dado que hay mucho humo y no vas a ver nada, pero es que además el humo tiende a subir, si tú te mueves a gatas por el pasillo de un avión, puedes seguir los pilotos hasta el sitio en el que estén esas salidas. Correcto, lo que pasa es que ese es un consejo, ¿vale? Que ahora ya está cayendo en desuso, porque lo más probable es que si te agachas y vas a gatas a salir de un avión, lo que recibas sean 27 patadas de los que vengan detrás, la gente se te caiga encima, provoques un tapón y al final palméis todos como cangrejos. Entonces es mucho mejor, sabiendo dónde está o teniendo una pequeña referencia de dónde está la salida de seguridad, ir contando, igual que se mueven los auxiliares de vuelo, ir contando las filas hasta que llegues y ya salgas. No cuesta trabajo y siempre conviene tener un plan B. Tu primera salida de emergencia es esa, pero que sepas que la otra está o más atrás o más adelante, si te tienes que dar la vuelta, si se ha ido a freír puñetas tu salida de emergencia más cercana, si se está incendiando la parte de atrás y el calor es asfixiante, si la fuente de humo viene de allí, pues a lo mejor te merece la pena optar por el plan B y acordarte que si uno lo tienes a 6 asientos y el otro lo tienes a 12, pues te va a tocar contar 12, ¿vale? Entonces eso, como pequeño truco, un poco a mayores de lo que nos cuentan en el briefing de seguridad, hay que tenerlo en cuenta. Sigue. Segunda cuestión, postura de emergencia. Cuando aterrizamos, despegamos ante una emergencia, siempre nos dicen asientos en posición vertical, recoger las bandejas delanteras, cinturón abrochado y en el caso de una emergencia, bajar la cabeza y protegerla con las manos. Durante mucho tiempo, sobre todo después del Club de la Lucha, el libro de Chuck Palahniuk, en que, bueno, pues corrió la leyenda urbana de que esto se decía para que en caso de accidente los pasajeros se rompiesen el cuello y tuvieran una muerte muy rápida y muy humana en lugar de salvarse. Bueno, es una leyenda urbana y es una tontería. De verdad, si esta posición de emergencia
es la manera en que estamos más protegidos, siempre y cuando, claro, los asientos se mantengan anclados al suelo y al fuselaje. Si los asientos se mueven, pues es verdad que podemos estamparnos contra el pasajero de adelante o que el pasajero de atrás nos aplaste, pero en condiciones normales, al estar agachados, estamos protegidos por la propia estructura de los asientos y nuestras propias manos también pues nos van a proteger, vamos a tenerlas recogidas, vamos a evitar que nos las golpeen o nos las pillemos con cualquier objeto que salga volando por el pasillo, etcétera, etcétera. Exacto, la posición de emergencia, aunque ha sido bastante controvertida por esto que tú dices, que la gente dice que no sirve de nada y tal igual, en principio hay que hacer unas matizaciones. En primer lugar, la más estándar es, como has dicho, asiento en posición vertical, intentar poner la cabeza lo más abajo posible y agarrarte los tobillos con las manos, ¿vale? Si se diese el caso de que es un avión en el que o eres una persona voluminosa que no te da el espacio para hacer eso, la segunda opción es cruzar las manos hacia adelante y ponerte apoyado contra las manos. Hay que hacer varias matizaciones. Primero, hay que mantener la postura de emergencia hasta que el avión se haya detenido, porque un error muy frecuente es cuando se aterriza, ya la gente se piensa que está segura, pero lo que no sabemos, porque vamos a ciegas, es si el avión va a impactar, una vez que está aterrizado, contra cualquier elemento. Ese segundo impacto, ya no solo el del aterrizaje, pero ese segundo impacto puede ser tan mortal como el propio aterrizaje. De tal manera que hay que mantener esa posición hasta que el avión se detenga por completo. Con respecto al cinturón de seguridad, dos cosas. Fíjate, lo he estado leyendo y es alucinante. 1 centímetro, hay que llevar el cinturón de seguridad, pero no puesto, hay que llevarlo apretado. Eso es, ajustar. Correcto. 1 centímetro de diferencia, o sea, de llevarlo holgado, duplica la fuerza G a la que te vas a enfrentar. Es una barbaridad, ¿vale? De tal manera que es un coñazo llevar el cinturón apretado todo el tiempo y sujeto sobre las caderas, pero es la diferencia o puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Y no solo eso, sino que hay que entrenar la manera de quitarte el cinturón con ambas manos, con tu mano preferente, pero también con la otra. Mano dominante, no mano preferente. ¿Por qué? Porque puede que tu mano dominante resulte herida en el accidente y no puedas utilizarla. Otro consejo también que dan es, en la medida de lo posible, si tienes tiempo antes del impacto, intentar colocar equipaje en la parte de abajo del asiento delantero, del asiento que tengas delante, para así minimizar el riesgo de romperte las piernas. Y si ya tuvieses mucho tiempo, ¿vale? O el suficiente, no estaría de más que en la medida de lo posible cogieses una cazadora, un abrigo o lo que fuese para cubrirte la cabeza y protegértela y después para poder utilizarlo a modo de filtro respiratorio. ¿Vale? Eso es. Si hubiera un fogonazo, llamaradas, lo que sea, pues si estamos cubiertos por la cazadora, eso que tenemos protegido. Siguiente cuestión. Acabamos de tener el impacto y otro consejo de las aerolíneas y de la lógica, pero dificilísimo de cumplir, es mantener la calma. Tú ya has mencionado aquí el riesgo que tiene pues caer en una avalancha o un tapón, la gente que te pisotea, etcétera, etcétera. Hay que hacer una evacuación rápida, pero hay que hacer una evacuación con cabeza, porque aquí nuestro principal objetivo va a ser alejarnos cuanto antes de los restos del avión, no sea que pues eso, pudieran arder o explotar o lo que fuese, pero hay que tener muchísimo cuidado con no provocar pues eso, una masacre de gente aplastada, asfixiada y demás. Así que, bueno, pues esto es una cuestión de sentido común.
no es muy fácil de llevar a cabo. Sé que exige una tremenda sangre fría y autocontrol, pero tratar de seguir las vías de evacuación, los pasillos, no ir saltando por los asientos de adelante, por supuesto no atropellar a la gente y pues permitir que las personas que van un poco más necesitadas pues que reciban su ayuda. Si tienes que ayudar a evacuar un niño, una persona mayor, pues le coges de la mano o le llevas en volandas y lo sacas. Fíjate, varias consideraciones, aunque te parezca increíble. Bueno, a partir de un impacto tenemos 90 segundos que son vitales. Esos 90 segundos vamos a decidir si vivimos o no. Mucha gente, cuando sucede esto, entra en pánico, pero en shock, de tal manera que, primero, no son capaces ni de desabrocharse el cinturón de seguridad y, sobre todo, se quedan esperando instrucciones. No sabemos si el personal de vuelo se encuentra bien, no está en shock y tiene la capacidad. Ya sabemos que sí, el entrenamiento, y suele ser gente muy preparada, la verdad. De hecho, en los accidentes en los que han tenido que intervenir se han comportado como verdaderos héroes y han salvado a mogollón de gente. Pero es muy posible que no lleguemos a tener instrucciones para desalojar el avión. Entonces tenemos que estar preparados para actuar por nuestra cuenta. Parece mentira, pero importantísimo es olvidarte de tu equipaje y no olvidarte de tu familia, porque se han dado muchos casos de gente que ha evacuado el avión y ha habido que volver, o el personal de vuelo u otro pasajero ha sacado en brazos al hijo del evacuado. Es decir, que parece mentira, pero la gente en estas circunstancias actúa de manera imprevisible. Hablando de hijos, también es importante saber que si nos ahorramos la viruta del billete y llevamos al hijo en el regazo, tiene muy pocas posibilidades de sobrevivir. Bueno, entonces es importante. Vamos a continuar con evacuación del avión. Hay que decir también, eso sí, que si es en el mar, todos los asientos tienen bajo nuestro propio asiento nuestro chaleco salvavidas que te debes poner antes de salir del avión, pero que no debes hinchar dentro del avión porque entonces dificulta mucho más el movimiento, dificulta la visibilidad, puede que incluso se te pinche el chaleco antes de que vayas a salir. Y el sistema de inflado, bueno, nos lo explican en todos los vuelos, puede ser... Sobre todo, la razón fundamental por no hinchar el chaleco dentro del avión es porque si el avión se empieza a hinchar y tienes que sumergirte para salir, no lo vas a conseguir. No vas a poder bucear. Eso. Y el sistema de hinchado, pues nos lo explican en todos los vuelos. Tiene un hinchado de emergencia con una botella de aire comprimido, una botella pequeñita, y si no, también podemos soplar por los tubos, lo que hace mucha gracia cuando ves a los asistentes de vuelo. Así bueno, es. El avión ha sufrido el impacto, tenemos la salida de emergencia, aparecemos por allí porque hemos sido fríos, hemos tomado esta decisión rápidamente, hemos sido ordenados. Ahora viene la principal instrucción que, como decía, es alejarse del avión. Depende de la circunstancia, puede que el avión después se convierta en nuestro principal recurso. Vaya usted a saber si hemos caído en una isla desierta en medio del mar o en el desierto. O en las montañas. O en las montañas. Pero lo primero es alejarse del avión porque tenemos el riesgo de que aún se convierta en una bola de fuego. Un mínimo de 150 metros debemos alejarnos del avión, pero también hay que tener en cuenta que no debemos salir corriendo presa del pánico, salvo en el mar. En el mar, cuanto más lejos del avión, mejor. ¿Por qué? Porque dependiendo del avión, pero si son aviones tan grandes, al hundirse van a crear un pozo gravitatorio que te va a arrastrar con ellos al fondo. Aunque lleves el chaleco te va a ayudar mucho y tal y cual, pero bueno. Pero un mínimo de 150 metros y siempre parapetándonos porque en caso de explotar podemos morir por el impacto de la metralla que suelten. Importantísimo a la hora de evacuar un avión, alejarnos, sobre todo cuando lo hacemos por una rampa, por un tobogán de estos hinchables.
es fundamental en el momento en que nos detengamos salir tarifando del tobogán, porque lo normal es que venga otra persona detrás y dependiendo de cómo sea, el impacto puede ser bestial. Yo esto lo experimenté en mis propias carnes, no en un avión, pero sí en un tobogán cuando era niño y me costó la tibia y el peroné, como bien sabes. Después, con respecto a estos procedimientos de emergencia, una cosa que parece una tontería, pero es que muchas veces cuando lo escuchamos, esto que nos dicen que hay que tener las luces apagadas en el despegue y en el aterrizaje, estas luces de cortesía para leer, parece una idiotez, pero se hace para tener los ojos mejor adaptados al entorno lumínico general. De tal manera que si hubiese un impacto y estás leyendo un libro con la luz de cortesía, hasta que acostumbres tus ojos a la oscuridad de la cabina, en el hipotético caso del accidente, pues vas a perder unos segundos de esos 90 segundos que tienes que te pueden costar el pellejo, ¿vale? Entonces eso también es importante. Y yo creo, no sé si tienes algo más que decir, pero vamos. Tengo una cosa importante que decir, y es que a medida que íbamos hablando durante todo este radio de supervivencia, de sobrevivir a un accidente aéreo, pues me daba miedo, primero, que la gente coja miedo a los vuelos por nosotros, no es esa nuestra intención en absoluto, y volvemos a repetir que son muy seguros. Al revés, ahora se van a salvar. En segundo lugar, que tengan en cuenta que nosotros siempre lo decimos desde un punto de vista de vamos a decir, una manera de comportarse lógica siguiendo las recomendaciones de las aerolíneas, y que en cualquier caso, si en las aerolíneas los asistentes de vuelo, los pilotos, cualquier personal les diese otras instrucciones, por favor, no se vayan a quedar con lo del podcast, porque aquí lo que vale es la recomendación del experto y del que está allí en ese momento. La casuística, como hemos dicho al principio, es enorme y nosotros vamos a dar unas pautas, o hemos dado unas pautas generales para asegurarnos la supervivencia en la medida de lo posible en un caso así. Pero bueno, que nadie vaya diciéndole a la azafata, no, yo lo voy a hacer así porque lo he escuchado en radio de supervivencia. Porque al fin y al cabo siempre es un consejo muy lógico hacer caso al que sea experto en cada materia. Sí, por supuesto, los asistentes están entrenados para ese tipo de situaciones. No, pero al final yo quería también, como pequeño truco o consejo, varias cosas. Primero, llevar calzado cómodo, un calzado cerrado, que está muy bien ir en chancletas y descalzarse cuando despegas y tal y cual, porque te sientes como en casa, pero en caso de accidente eso es un hándicap muy grande. Ten en cuenta que el llevar el pie desnudo puede hacer que te cortes, que impactes, que te dificulte muchísimo la salida. Y sobre todo también a la hora de la vestimenta, ropa cómoda, y si llevas pantalones largos y si son vaqueros o no de prendas altamente inflamables, también te va a dar esa pequeña diferencia de tiempo que a lo mejor te puede salvar. No, evidentemente no quiere decir que cuando cojamos un vuelo nos pongamos camisa vaquera, pantalón vaquero, etcétera, etcétera, pero si lo llevamos vamos a tener esa pequeña ventaja. Y sobre todo, también no está de más tener previsto que si salimos en una situación de humo, porque la mayor parte o muchísimas víctimas cuando se incendia el avión... La asfixia. Exacto, es el humo. No llega a ser tanto la deflagración como tal, que también puede darse el caso en caso de explosión, pero sí el humo. Entonces, para alcanzar la salida, hacernos con un paño humedecido en la medida de lo posible, nos va a dar también una pequeña ventaja que nos puede salvar el pellejo, ¿vale? Yo creo que con esto más o menos bueno, y por supuesto, que esto también nos lo dicen, antes del impacto, alejar todos los objetos punzantes, aunque ahora ya como no se pueden subir ni palillos a un avión, pues no sé con qué te vas a punzar, pero bueno.
Bueno, Y nada, en otros programas trataremos otros temas, como pueden ser supervivencia en caso de un incendio, o si una estancia se está llenando de agua, puede ser un coche, puede ser un avión. Son temas que tienen también su aplicación en este caso. Pero hemos querido tratarlo porque pues ha querido la casualidad de que ese pasajero del vuelo de Air India que se sentaba en el asiento 11A, pues ha sido el único superviviente y, bueno, creo que era un tema que había que tratar. Dicho esto, podemos ir pasando a la recomendación de hoy, una recomendación que también empieza con un accidente de avión. así es, el bueno de Chuck Nolan, que es un tipo un poquito estúpido, la verdad. Casi se lo merece. Obsesionado con el tiempo, ¿vale? Con este siempre pendiente, siempre viviendo al minuto, este ejecutivo, este técnico de FedEx, ¿no? Que se encarga de Os hacer... estamos hablando, por si no lo habéis adivinado, de la película Náufrago, protagonizada por Tom Hanks, película que me volví a ver nada más volver de la isla, porque, bueno, pues tenía ahora esa curiosidad o el verla con otros ojos, y que yo creo que sí, te pone un... No sé si es un personaje con el que uno se puede identificar o precisamente hacer un personaje un poco odioso para que veamos cómo la vida te cambia rápidamente las prioridades. Pero con todo, es una película bastante maja. Maja en el sentido de que no solo es una peli entretenida, sino que te pone delante de situaciones de supervivencia con soluciones ingeniosas. Sí, yo creo que es una revisión del clásico de Dafoe, de Robinson Crusoe, ¿vale? Del náufrago solo en una isla del Pacífico. Entonces este señor, cuando se va rumbo a Malasia, tiene un accidente su avión y cae en mitad del mar. Se salva porque había escuchado el podcast y es capaz de llegar a un bote salvavidas con tan mala suerte que pierde su baliza de señalización, pero salva la vida y llega inconsciente, amanece en una isla desierta bastante grande, con muchos recursos y que tiene que apañarse pues para sobrevivir. En un primer momento, de forma optimista y haciendo uso bastante lógico de la situación, trata de señalizar su posición para esperar al equipo de rescate. Poco a poco va entrando en una situación mental, sobre todo, en la que se va dando cuenta que está solo. Yo creo que es una película que habla mogollón de la soledad del ser humano. Trata muy bien el tema de la psicología de la supervivencia, ¿vale? Y cómo va cambiando el personaje y cómo va sufriendo la soledad cada vez más y cómo se va pues superando cada problema y cada adversidad hasta que al final alcanza un equilibrio bastante bueno entre la prosperidad y la miseria. No sé cómo lo ves tú desde tu punto de vista, Te Islay. iba a decir, tiene cosas que me gustan y cosas que no me gustan. De la parte que me gusta de Náufrago es cómo se enfrenta a 2 o 3 problemas que la verdad pues están muy bien enfocados y sí que demuestran ingenio. El primero de ellos es cómo abrir un coco. Esto parece una cosa sencilla, pero sin herramientas no lo es en absoluto. Y el coco en la naturaleza tiene una... alrededor de esa cáscara dura que conocemos, que a lo mejor vemos en las fruterías, pues tiene una capa protectora muy ancha que es difícil de pelar, vamos a decirlo así. Duro de pelar. Y entonces uno se encuentra con que tiene cocos, pero le va a costar mucho comérselos. Ya no te digo si no solo quiere comérselos, sino además aprovechar el agua de coco, que puede ser la única vía de hidratación. En segundo lugar, una pregunta, porque ese es un tema muy controvertido dentro del mundo de la supervivencia. He escuchado y he leído de todo, que se puede vivir a base de agua de coco, pero también como que a la larga te acaba deshidratando y te
destroza los riñones y como que tampoco es buena. Entonces, la verdad es que no lo tengo muy claro. O sea, está claro que para una situación de emergencia nos va a sacar nos va a salvar el pellejo, pero es un poco como la nieve, que a corto plazo está bien, pero a largo plazo no sé yo hasta qué punto, o la orina, ¿sabes? Es un poco ese tipo de circunstancias. No es lo mismo. Yo creo que la orina ya está descartada por todas las tendencias más modernas de supervivencia, como algo que al fin y al cabo vamos a tomar toxinas y no nos va a hidratar, mientras que el agua de coco tiene ciertos problemas. El primero de ellos es que, bueno, pues puede terminar causándonos diarrea, con lo cual sí, ahí pues puede haber cierta deshidratación, pero en cualquier caso, en una situación en que la alternativa es ninguna, que suele ser, pues eso, nos encontramos una playa en el mar, no hemos encontrado una fuente de agua dulce, antes de contar con otras vías. Al principio del programa hemos hablado del alambique para destilar agua. El agua de coco sí nos puede servir. Y además es una fruta que es rica en agua. Nosotros, bueno, sabéis, el coco tiene 3 agujeros, uno de ellos se puede perforar con relativa facilidad y primero nos lo bebemos y es un buen trago. Es suficiente pues como para quitarnos la sed y además pues tener nutrientes y tener hidratación. Después ya llega, pues eso, como os digo, el momento de abrirlo y pelarlo y eso es más complicado y me gustó que la película lo reflejase, al igual que la dificultad para encender fuego. Y seguramente mi favorito es, bueno, pues cuando el protagonista tiene que arrancarse una muela porque le está doliendo y en su caso lo hace con unos patines de hielo, creo recordar, pero bueno, es una situación muy complicada el decir, mira, es que el dolor de muelas es un dolor, no es incapacitante, pero casi, estás fastidiado todo el día y no te va a valer enjuagarte con agua de mar para nada. Y lo he visto en un programa de supervivencia, en un programa de Stafford, en que él, grabando durante, creo que está un mes en una isla desierta, también se encuentra con ese problema y se tiene que arrancar un diente. Y es, bueno, pues es muy delicado y puede darse y requiere valentía, pues porque, bueno, imaginad lo que es siempre operarse uno mismo o arrancarse un diente uno mismo, pues es algo complicado porque todo tu cuerpo te dice que no lo hagas, aunque tu cabeza te dice que sí, y está muy bien ver cómo, bueno, pues consigue superar ese momento y quitarse el diente. Y la parte que no me gusta... Sí. No, la parte que no me gusta es precisamente de la psicología de la supervivencia. El superviviente, cuando deja de sobrevivir, como tú has dicho, empieza a prosperar, va haciendo un refugio más cómodo, va consiguiendo unos recursos más o menos periódicos. Digamos que nuestro objetivo es decir, podría sobrevivir en esta situación el tiempo que fuese necesario. Y sin embargo hay un momento en que él se plantea el suicidio, que es la parte que yo no termino de entender. Es verdad que pues, evidentemente cada uno tiene una serie de problemas y una forma de pensar, pero cuando la persona ha encontrado cierta estabilidad, parece que en lugar de seguir o de seguir prosperando o bien de mantenerse allí hasta que alguien eventualmente le recoja, piensa en el suicidio, supongo que para darle dramatismo, y es la parte que me gusta un poco menos. Bueno, fíjate, con respecto a lo de los cocos y tal, es que el guionista, ¿vale? Se puso en contacto con un experto primitivista y con unos tíos de la Escuela de Supervivencia de Boulder, Colorado, y estuvo, no sé si un mes en una isla desierta también poniéndose en situación, vaya, y le llamó la atención también lo complicado de la apertura de cocos y tal, y por eso lo incluyó. Y después, es un poco lo que te comentaba, yo creo que habla bastante, o sea, a mí me gusta porque no es Robinson Crusoe, que el tío al final se monta una vida paradisíaca. No, aquí este hombre sobrevive, pero en unas circunstancias muy malas. No, de hecho se va volviendo huraño él mismo con su Wilson, ¿vale? Con este
personaje secundario que crea, pero se acaba cabreando con el mundo, no disfruta, no está vivo porque ese instinto de supervivencia le ha impedido, de hecho al final no es capaz ni de suicidarse por cobardía, ¿vale? Y después yo creo que asume muy bien el hecho de decir, si no salgo yo de aquí, nadie va a venir a buscarme. Ten en cuenta que se pasa 4 años, en la película se pasa 4 años en la isla, es una barbaridad. Bueno, de hecho el rodaje tuvieron que interrumpirlo casi durante 1 año para que el actor Tom Hanks adelgazase una barbaridad de kilos y le diese esto verosimilitud a la historia. O sea que, y bueno, nada, luego a mí lo que no me gustó fue que se ahorraron el momento de vuelta del choque de civilizaciones otra vez, ¿vale? De cómo se reencuentra con eso, pero me encantó, por ejemplo, su adicción al hielo cuando vuelve a la civilización, y además eso es algo que también me llamó mucho la atención cuando volviste tú de la isla, que creo que ya se te habrá pasado porque ya fue hace años, pero sobre todo al principio esa fascinación por el agua corriente, por el grifo y por... Nadie sabe la magia que es un grifo y el buen olor. Es otra cosa que también choca mucho, pero cuando coges jabón y lo hueles y dices, qué bien huele, en la naturaleza eso, aunque los jabones tengan extractos naturales y de vez en cuando nos encontremos una flor, por lo general no estás acostumbrado y son cosas que chocan mucho. Pero hay mucho, ya hablaremos otra vez de la vuelta a la civilización porque hay muchas cosas. El caminar sobre llano es una cosa que choca mucho. Cuando llevas muchísimo tiempo en el que no has pisado un suelo horizontal, pues te resulta raro. El dormir sobre blandito también. En fin, hay muchos detalles. Creo que hemos reventado la película. Quien no la hubiera visto. Bueno, hombre, ya te han tenido tiempo. Pero pese a estos spoilers, sigue siendo una buena recomendación. Ya lo sabéis, ¿no? Sí, me encantó. Que, bueno, independientemente de eso, de hablar un poquito de supervivencia, pues es una película entretenida. Seguramente mejor que otras que hemos comentado ya aquí. Y que, bueno, pues la semana que viene os traeremos mucho más. Por hoy agotamos nuestra hora de Radio de Supervivencia en este episodio que nos ha llevado a las alturas. Así que, pues una vez más, agradeceros a todos los que estáis ahí al otro lado de este podcast y que nos comentáis, nos dais favoritos, nos compartís, habláis de nosotros. Y sobre todo agradecerte a ti, Pini, que estés conmigo pues en un programa más. Nada, hombre, gracias a ti y nos vemos en los bosques y en las terminales de aeropuerto. Pues nos vemos en los bosques.